Este video es acerca del Premio Nobel de Fisiología y Medicina del año 2009. Este fue dado por el descubrimiento de cómo los cromosomas son protegidos por los telómeros y la enzima telomerasa. Este video está hecho por Tomás Gómez, Santiago Martínez y Juan David Ospina. Primero, los científicos galardonados y encargados de toda esta investigación es Jack Szostak, Carol Greider y Elizabeth Blackburn. Para que tengan un contexto y no se pierdan en el video, hay unos temas, unas palabras claves. La primera son los telómeros. Estos son los cromosomas que contienen largas cadenas de ADN que comprenden nuestros genes. Y estos son los que forman las tapas en los extremos de los cromosomas. ADN es un material genético usado en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. Y finalmente los cromosomas son los que se encargan de transmitir el material genético de una célula a otra. Ahora miremos el cromosoma. En esta imagen podemos ver las partes del cromosoma. En la parte intermedia se encuentra ubicado el centrómero. Todo lo morado son las cadenas de ADN. Estos dos brazos son llamados P y Q y en ambos extremos se encuentran ubicados los telómeros. El interés real por los telómeros surgió en 1930 por los investigadores Barbara McClintock y Hermann Müller. Estos dos pensaban que este tenía un rol protector. Además, observaron que una parte era pegajoso, y Müller lo llamó telómero porque en griego significa parte final. También tenemos que tener en cuenta que los telómeros son regiones de ADN no codificable, que son altamente repetitivas. Su función principal es mantener la estabilidad estructural de los cromosomas y la división celular. Tipos de ADN. Hay dos tipos de ADN, el circular y el lineal. El circular se encuentra mayormente en organismos primitivos como las bacterias. En cambio, el lineal se encuentra ubicado en los animales y los humanos. En 1970, James Watson y Francis Crick, que resolvieron la estructura del ADN, estaban muy preocupados porque la teoría de cómo el ADN era copiado antes de la división celular no tenía sentido con el hecho de que el ADN sea lineal y tenga extremos. Por lo tanto, ellos estudiaron mucho el por qué las cadenas de ADN se pueden copiar sin perder trozos después de repetir repeticiones. Todo este problema fue conocido como el problema de la replicación. Ahora miremos el problema de replicación. La iniciación de la división celular inicia con la separación de las dos hélices por medio de la ruptura de puentes de hidrógeno de las bases. En este caso, las bases son la adenina, citosina, guanina y timina. Y todo esto se hace por medio de la enzima helicasa. La enzima helicasa es la que hace que estas dos hélices se separen. La enzima primasa es la que crea una cadena de ARN, la que se llama primer. Estos punticos, estas líneas rojas, es el primer. Además, la ADN polimerasa 3 se une al primer para crear esta cadena en sentido 5'3'. Es decir, la ADN polimerasa 3 es la que crea esta parte y esta se une al primer. Este fragmento se llama los fragmentos de Okazaki. Finalmente, la exonucleasa elimina al primer, que es este paso que se ve aquí. Es decir, la exonucleasa elimina el primer para que se complete totalmente este fragmento. Pero este primer se supone que no lo quita. Es decir, aquí es donde vemos que el primer no es rellenado por la ADN polimerasa 3. Entonces el problema que ellos ven es que el resultado que ellos esperaban es que a través de la replicación y de hacerlo varias veces, esta se fuera degradando y se fuera dañando, que es lo que aquí podemos ver. Pero el resultado que ellos obtuvieron es que seguía igual.
Elizabeth Blackburn hizo su doctorado en el laboratorio de Frederick Sanger en Cambridge, Inglaterra, donde se desarrolló una nueva técnica para determinar secuencias de ADN. En 1975, ella fue a la Universidad de Yale, donde quería usar su conocimiento para probar la composición de los genes, pero para ese entonces era muy difícil controlar una cantidad tan larga de material genético para hacer este tipo de análisis. Su mentor Joseph Gall mostró que había un organismo de nombre tetraimena que contenía muchas secuencias de ADN lineales cortas, que eran los minicromosomas. Elizabeth analizó los extremos del final de los minicromosomas, los telómeros. Al analizarlos, encontró una secuencia de ADN corta que se repetía entre 20 y 27 veces, que es esta secuencia de aquí, 4Cs y 2A. Ella nos explica cómo esta secuencia de ADN no se replica de la forma usual, pero igual se agregaban a los telómeros. El descubrimiento. En 1980, en una conferencia científica donde Blackburn hablaba de lo que había encontrado de la tetraimena, se encontró un investigador de Harvard llamado Jack Szostak. Él rápidamente encontró similitud entre su problema y el de Blackburn. El problema de Szostak era que al insertar minicromosomas artificiales en células de levadura, este ADN se degradaba con rapidez. Szostak propuso un experimento, el cual era ver si la secuencia del telómero del tetraimena protegía a los minicromosomas de ser degradados en la levadura. Entonces, los dos investigadores procedieron a sintetizar la secuencia de tetraimena, se unieron a los cromosomas y se insertaron en las células de levadura, tal como vemos aquí. Se dan los telómeros, se unen a los minicromosomas y se agregan a las células de levadura. En 1982 se publicaron los resultados. El ADN en la secuencia del telómero protegió los minicromosomas de la degradación en las células de levadura, significando que los telómeros sirven como protección de cromosomas en diferentes tipos de especies. Ya después, aparte, Szostak fue capaz de identificar una secuencia de telómero propia de la levadura. Él consiguió esto gracias a que removió uno de los telómeros de los cromosomas artificiales y lo reemplazó con un diferente ADN de las células de levadura. Muchos de los cromosomas se degradaron rápidamente, pero encontró una secuencia de ADN que podía estabilizar los cromosomas en células de levadura. Se vio que los telómeros de las células de levadura tenían una secuencia de ADN muy similar a la que se encontró en la tetraimena. Esto ayudó a descubrir que los telómeros se unen a unas proteínas específicas que forman una capa protectora alrededor de los extremos frágiles del ADN, y que sin esta capa el ADN tiende a pegarse entre sí y los cromosomas a fusionarse. Ya años después del experimento, los dos investigadores descubrieron que los telómeros habían crecido en tamaño en las células de levadura. Esto los confundió, ya que tenían claro que el ADN polimerasa leía y repetía la secuencia de un ADN existente, pero ellos habían visto que más que copiar la secuencia, esta se había expandido, agregando secuencia tras secuencia. Entonces no era la enzima polimerasa lo que actuaba, sino era otra cosa. Un estudiante que trabajaba con Blackburn en el laboratorio, Carol Grider, dijo que propuso, extraer células de tetraimena y mezclarlas con una secuencia de ADN artificial de telómero y con nucleótidos marcados radiactivamente. Ella dijo que si el extracto contiene el ADN polimerasa común, nada debía pasar, pero si no lo contenía, se podía ver el alargamiento del telómero con los nucleótidos marcados. Esta es la imagen original y esta es la imagen donde se ve la secuencia de cómo se va agregando los nucleótidos marcados y el alargamiento de la secuencia. Gracias a que se dio, como acabo de decir, que se veía la adición de nucleótidos marcados y cómo se alargaba la secuencia, se descubrió que era otra enzima la que actuaba y la llamaron enzima telomerasa. Bueno, yo les voy a hablar de las telomerasas como solución al problema de la replicación. A diferencia de los cromosomas bacterianos, los cromosomas eucariotes son lineales, lo que significa que tienen unos extremos. Estos extremos tienen o representan un problema en la replicación del ADN, y esto ocasiona que se observa un lento y gradual acortamiento del cromosoma. El ADN se divide pues, en el momento de la replicación
en dos nuevas cadenas de ADN. Una se llama cadena líder, que es la que es continua, y la otra se conoce como cadena rezagada. Esta cadena produce muchos fragmentos pequeños llamados fragmentos de Okazaki, cada cadena con los cuales comienza con un cebador de ARN. Bueno, las enzimas llamadas ADN polimerasas producen un ADN nuevo. Estas requieren un molde y un cebador o un indicador y sintetizan el ADN en dirección 5' a 3'. A continuación voy a hablar más específicamente del proceso de replicación. Bueno, en los extremos lineales del cromosoma representan un problema particular durante la replicación, como habíamos dicho anteriormente, debido a que el ADN polimerasa solo pueden iniciar la elongación a partir de un grupo hidroxilo libre del extremo 3'. La maquinaria de replicación constituye una cadena rezagada o retrasada a partir del mecanismo punto hacia atrás. Los cebadores de RNA proporcionan este grupo hidroxilo en la cadena 3'. En intervalos regulares o a lo largo de la cadena del patrón de la cadena misma 3'. La cadena conductora hace una elongación de forma continua. La cadena conductora es la 5', de forma continua en dirección 5' a 3' hasta llegar al final de la cadena. Esta cadena retrasada para antes de llegar justo al final. Así esté a disposición un cebador, no se va a terminar la cadena retrasada. El cebador final va a proporcionar un grupo OH en la cadena 3' para sintetizar el ADN, pero después este será necesario para retirar los cebadores. Los grupos hidroxilos de los fragmentos del ADN diacente proporcionan los puntos de partida para reemplazar el RNA con ADN. Pero en los extremos de los cromosomas no se dispone de ningún grupo OH para empezar la síntesis de ADN. Debido a esta incapacidad para replicar los extremos de los cromosomas, se acortaría de forma progresiva a medida que cada ciclo de replicación va pasando. En ese momento, como sabemos, cada extremo de los cromosomas tiene una serie de cadenas repetitivas llamadas telómeros, en donde la telomerasa reconoce la secuencia y utiliza un molde de ADN de la enzima para incorporarse. Comienza a desplazarse en la cadena 3', añadiendo una serie de nucleótidos 6 veces. La acción combinada de la primasa y el DNA polimerasa coloca un fragmento adicional en el extremo 5', compensando así el acortamiento sufrido. Bueno, como todos sabemos, el envejecimiento del cuerpo se refleja en las células, y las investigaciones han demostrado que las células generadas más tarde en la vida de un organismo son diferentes de las células del mismo organismo cuando éste era más joven. Es como si hubiera un reloj de ADN que marca los años, días, horas y minutos que pasan. Ahora parece que los científicos han encontrado este reloj, lo que abre la posibilidad de invertir algún día el envejecimiento de todo el cuerpo mediante la manipulación genética. Los científicos dicen que como mínimo pretenden tratar algunas enfermedades específicas del envejecimiento, como los problemas cardiovasculares, con los instrumentos que desarrollen basándose en los nuevos conocimientos moleculares. A primera vista, la razón del acortamiento parece circunstancial, una simple consecuencia del hecho de que cada vez que se divide la célula tiene que copiar su ADN, pero el motor de reproducción es enorme. Cuando se asista sobre el ADN al final del cromosoma, su molde impide que las primeras 50 subunidades más o menos se copien, pero la imposibilidad de copiarse es poquito del ADN. Repetida 50 generaciones parece tener una repercusión importante cuando los telómeros no alcanzan una determinada longitud crítica. Las células dejan de dividirse. Todavía no hay ninguna prueba definitiva de que la longitud de los telómeros sea el reloj que mantiene las células en plena salud. Según algunos investigadores, puede que no sea más que una
prueba circunstancial o una correlación, pero se sabe que estos juegan un papel importante en el momento de administrar la capacidad de la célula para dividirse. También sabemos que la longitud de los telómeros ha estado implicada en las enfermedades menos habituales y más extrañas, pero hasta el momento todo esto es circunstancial, no tenemos certeza de nada en concreto. Agradecemos a la audiencia por la atención prestada durante este video. Que estén bien.